y ya está aquí con nosotros Fernando Belauzarán, a quien saludo. Fernando Belauzarán, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias, Gracias, Julio. gracias por estar aquí. No, con Déjame gusto. presentarte, Fernando Belauzarán, y leo de tu bio de Twitter. Dice ser filósofo, político de izquierda por convicción, columnista de El Excelsior. eh, También colaboras en otro proyecto de información, no pude ver el nombre. eh, Luke, Look. ahí eh, hago mis por- videocolumnas, sí. Eres aspirante a diputado local, Fernando. Déjame preguntarte para iniciar, ¿por qué quieres ser diputado ahora local? Ya fuiste diputado federal, ¿por qué das el viraje y ahora quieres ser diputado local? Bueno, la verdad es que me hubiera gustado ser diputado federal, creo que tengo un perfil para eso. Eh, pero bueno, a veces no se logra lo que uno hubiera preferido. Hice un hilo en Twitter anunciando que no iba a ser candidato a diputado federal porque así lo consideraron los dirigentes de mi partido, del PRD. Y pues se hizo una reacción. Yo, no, yo soy el primer sorprendido de la reacción de solidaridad que tuve en Twitter, y eso abrió la posibilidad que fuera candidato a diputado local. Y es importante, la verdad es que en la Ciudad de México hay muchas cosas por hacer, y cada espacio que le podamos quitar al régimen autoritario y corrupto que hoy nos malgobierna, pues será importante. Y la Ciudad de México se está deteriorando, igual que el país. ¿Cuál es tu propuesta principal? ¿Cuál es tu bandera política de llegar a ser diputado local? Bueno, pues hacer valer la Constitución de la Ciudad de México. Han hecho cada cosa para negarla en los hechos, tremenda. Se lograron muchos avances en la Constitución que no se han cumplido. Uno, por ejemplo, el de tener una fiscalía que sirva, que hubiera sido, que era acorde a como lo pedía la sociedad civil. Pues luego hicieron una reforma a modo para que Ernestina Godoy pudiera ser la fiscal carnal de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay cosas que están en la Constitución de la Ciudad de México que no está. Una cosa que fue absurda. Imagínate que el Congreso de la Ciudad de México le dio la posibilidad a Claudia Sheinbaum de modificar el presupuesto sin que tenga que pasar otra vez por el Congreso. Es decir, el Congreso de la Ciudad de México puede aprobar una cosa y Claudia Sheinbaum ejercer otra totalmente distinta sin que el Congreso tenga que decidirlo, ¿no? Eso va en contra de cualquier lógica de división de poderes, porque hace que una de las funciones más importantes del Congreso, que es aprobar el presupuesto, pues sea prácticamente de mentiritas, ¿no? Si luego el gobernante puede hacer los cambios que se le antojen, no aplicar las partidas que no quiera, etcétera, ¿no? Ese poder ilimitado que le dieron a la jefa de gobierno, pues la verdad es que huele a despotismo, ¿no? Porque entonces no hay control desde el Congreso. Pero, ¿cuál sería tu bandera principal? Es decir, yo quiero llegar al Congreso y voy a estar 3 años, son 3 años en el Congreso local de la ciudad y Mi voy a bandera, estar sobre ello. mi bandera principal es hacer valer la Constitución de la Ciudad de México que fue acordada por un gran acuerdo acordada por un gran acuerdo. Fíjate, que fue acordada pluralmente, fue una gran experiencia la Constitución, y hay cosas que no están todavía, que no han sido implementadas, y hay cosas además que fueron negadas que están en la Constitución. Pero bueno, esa es una bandera muy general, ¿no? Otra de las cosas que voy a hacer es la rendición de cuentas. No hay rendición de cuentas para nadie. Ese no es un problema solo en la Ciudad de México. No hay rendición de cuentas para ningún funcionario público en México, ¿no? Por eso vemos que pueden dar el peor resultado del mundo y al siguiente día salen premiados, siguen en sus puestos, etcétera, ¿no? Una cosa que puede ser muy evidente es el desastre que ha sido la pandemia en México, y todos siguen como si no hubiera pasado nada, como si México no fuera de los peores países en haber enfrentado este problema, ¿no?
Entonces no hay rendición de cuentas. Fíjate que por donde quiera que yo voy, me hacen una crítica. Dicen, todos los candidatos vienen, prometen y cuando llegan no cumplen. Entonces estoy mascando una iniciativa, mascándola así. Decía Nietzsche que la filosofía hay que rumiarla como las vacas. Pues yo estoy rumiando una iniciativa para hacer una contraloría de los compromisos y que cada candidato tenga que inscribir sus compromisos de campaña y en esa Contraloría luego se puedan evaluar esos compromisos, porque hoy no hay nada que obligue a un gobernante a cumplir lo que promete en campaña, ¿no? Es más, el gobernante o el legislador pudieran hacer lo contrario a lo que prometieron en campaña y no les pasa nada. Entonces estoy pensando en lo de hacer la Contraloría de los compromisos. Quizás empezar primero con gobernantes, etcétera. Si no consigo convencer a la mayoría de los congresistas para que esto sea ley, pues lo podemos hacer con la sociedad civil. Así empezó el 3 de 3, recordarás. Ahí me tocó inaugurar el 3 de 3, que era presentar tus 3 declaraciones, la patrimonial, la de impuestos y la de intereses, y subirlo a la plataforma. Cuando yo lo hice solo era sociedad civil, ahora está en ley. Aunque pusieron ahí el candado de que pueden decidir que la patrimonial no se haga pública, ¿no? Pero yo estoy convencido de que podemos empujar para hacer esta Contraloría de compromisos. Si empieza primero con sociedad, al final de cuentas yo estoy seguro que podría salir algo ahí, ¿no? Porque es una queja generalizada, la gente ya está muy decepcionada de la política en muchos sentidos, ¿no? Yo estoy recorriendo las calles y la gente anda pues muy dolida, muy decepcionada, ¿no? Ojalá que esa decepción o acá la lleven a las urnas y no se queden sin participar. Yo creo que el reto es ganarle la abstención en algunas zonas, en otras yo siento un ánimo de mostrar su indignación, su enojo, y en otras siento fatalismo. Ahí es para una reflexión interesante, ¿no? Eres candidato del partido Acción Nacional, partido de la derecha en México, que nació en el 39, en el año 39. Sí. Algunos dicen en contra de las reformas radicales que en ese entonces encabezaba Lázaro Cárdenas. ¿Todavía eres de izquierda? Siempre he sido de izquierda, eso no se pierde. Y el PAN me aceptó con mis convicciones. Nada más que una aclaración, yo creo que el PAN es centro derecha democrática. Y efectivamente, Manuel Gómez Morín, fue un contraste con el gobierno de Lázaro Cárdenas. En unas cosas yo le doy la razón a Lázaro Cárdenas, en otras a Gómez Morín. Gómez Morín fue un gran rector de la universidad, defendió la autonomía universitaria frente a un régimen que ahora nos lo quieren regresar, un régimen absolutamente autoritario, de partido casi único, que estuvo gobernando casi 70 años en el país, y el rector defendió la autonomía universitaria en los momentos más difíciles. Ahí fue cuando fue rector de la universidad. Y es un pensador humanista. Por supuesto que el PAN es un partido plural y hay de diversas tonalidades. Hay liberales también en el PAN. Un ejemplo, por ejemplo, es mi amigo Jorge Triana, ¿no? que defiende temas liberales, y hay de todo. No son pocos los liberales que hay en el partido. Ahora, ¿cuáles son aciertos y cuáles son desaciertos? Pues te diré, en el asunto del reparto agrario, yo creo que tuvo razón Lázaro Cárdenas. En el asunto de la expropiación petrolera, yo creo que tuvo razón Lázaro Cárdenas. El asunto que más me parece, que yo reivindico más a Lázaro Cárdenas, también tuvo, que me parece que es, yo incluso le doy más importancia a eso, incluso que a la expropiación petrolera, aunque no le quito importancia, que es la aceptación del exilio español. De hecho, Lázaro Cárdenas convirtió a México en el santuario del derecho de asilo. Aceptó a Trotsky cuando a Trotsky no lo querían en ningún lado, porque era perseguido del mundo. Aquí lo aceptaron a los republicanos españoles. Hay un parteaguas en México en todos los ámbitos con los republicanos españoles. Ese fue, me parece, uno de los grandes aportes de Lázaro Cárdenas, porque le cambió la historia a este país, en la historia de las ideas. Fueron gente que vino y entregó lo mejor de sí. Claro,
todo tiene sus puntos negros. A los judíos sí los rechazó en buena medida Lázaro Cárdenas. Y ese es algo que no todo es, digamos, yo no veo la historia en blanco y negro, maniqueo. ¿En qué acertó Gómez Morín? En la lucha por la democracia, en la lucha por darle una ética política a la función pública. En eso acertó Gómez Morín, porque se estaba creando un régimen autoritario, y ahí lo vio muy bien Gómez Morín y defendió la libertad de pensamiento, defendió, que era lo que venía defendiendo desde la autonomía universitaria, defendió el derecho a discrepar, defendió el derecho a hacer una oposición. No hay democracia sin oposición, y él la creó en ese sentido. Y el pensamiento humanista frente pues a un régimen pues, que empezaba a verse que era pues muy corrupto, muy recuerda que era el tiempo de Gonzalo N. Santos también, ¿no? Y Eh, Gonzalo N. Santos era pues un cacique, y de esos caciques había muchos, y la verdad es que Gómez Morín representó un contraste ético-político frente a esto. Entonces, la historia no es entre ángeles y demonios, buenos y malos, hay que entenderla y hay que conocer bien la historia de cada opción. Por supuesto, te voy a decir, la historia de ese PAN fue muy importante en la lucha por la democracia, ¿no? En el 68, los únicos diputados que se levantaron a defender a los estudiantes eran panistas, ¿no? Porque no había de otros, ¿no? Los otros pues eran, tú sabes que Lombardo y Toledano, que era un satélite del régimen, como ahora quieren, ahorita te cuento, si quieres, cómo quieren darle vida a los partiditos chiquitos que les regalaron el registro. Bueno, Lombardo Toledano tenía una diferencia con Díaz Ordaz. Díaz Ordaz decía que el 68 era financiado por el oro de Moscú, y Toledano le decía, no es el oro de Moscú, es la CIA, ¿no? Esa era la diferencia que tenían entre ellos, pues descalificaban al movimiento estudiantil, pero en fin, yo creo que sería bueno entender, y creo que no debemos regatearle al PAN histórico, al que fundó Gómez Morín, su lucha por la democracia en México y enfrentar a ese régimen de presidencia imperial de partido casi único. si tú revisas cualquier medio nacional o internacional, no nacional, internacional, si hablas del New York Times, del País, de BBC, de Guardian, cuando citan al PAN, lo citan como el partido derecha de México, no lo califican como el centro derecha, y no lo hacen por insulto, sino por una definición. Ideológicamente, el PAN es de la derecha, centro derecha, algunos dirían, pero es el partido de la derecha, conocido no solo en México, sino en todo el mundo, es el partido de la derecha. Y por ahí no es una contradicción decirse de Pero izquierda te voy a decir, y ser... no, porque es muy buena tu pregunta, Julio. Por supuesto, esa es la primera explicación que yo tengo que dar. Y ya que citaste al New York Times, seguramente conoces este libro, Cómo mueren las democracias, de Levitsky y Ziblatt, ¿no? Lo escribieron cuando vieron la amenaza de Trump que ganó. Y ellos hablan de un fenómeno mundial, el populismo iliberal, ¿no? Que se ha dado con Endorgan en Turquía, con Orbán en Hungría, con Bolsonaro en Brasil, con Maduro en Venezuela. Hay distintos países, en Polonia también, me estoy acordando el nombre del jefe máximo, digamos, polaco. Este es un fenómeno mundial, el populismo ha crecido, obviamente Putin también, ¿no? Y lo que dicen los autores es que, y te va a impresionar, Julio, porque parece un checklist. Si tú haces un checklist de cómo mueren las democracias y lo comparas con lo que está pasando en México, es verdaderamente notable cómo este gobierno está cumpliendo todo el checklist de estos dos investigadores de cómo mueren las democracias, ¿no? Y bueno, este fenómeno del populismo mundial, también te recomiendo un libro, Nadia Urbianati, ¿no? Que está siendo muy conocido, de Yo el Pueblo. Este es un fenómeno mundial. La democracia está en peligro. Nuestras libertades están en peligro, Julio. Y cuando las libertades, ahora sí, permíteme entrar en la melancolía que decía Roger Bartra, un poco como burla, y yo lo hago con sorna. Hay que tocar la campana de dolores, decir, nuestra democracia está en peligro, nuestras libertades están en peligro, que no fueron cesiones del poder, fueron conquistas ciudadanas, conquistas de generaciones, y hay que defenderla.
Y si estamos defendiendo la democracia, se tiene que defender pluralmente. Por eso soy promotor de las alianzas. Yo me burlo de mi situación. Digo que ¿cuál es el colmo de un aliancista? Ser candidato de un solo partido y que no sea el tuyo. Pero finalmente estoy en este rubro de la lucha por detener la restauración autoritaria. Y por cierto, Julio, cuando tú hablas de derecha, etcétera, te recomiendo otro libro, el de Roger Bartra, el del retorno a la jaula, que califica y me parece con muchos elementos que el régimen que estamos es un retropopulismo de conservador y de derecha, ¿no? Y es interesante, y te doy algunos puntos. Obviamente la parte fiscal es muy clara, ¿no? Pero ¿no ves En Estados Unidos, contradicción? No hay mande, contradicción ser candidato de un partido de derecha y tú decirte de estamos izquierda, no hay contradicción alguna. en este sentido no, porque estoy defendiendo la democracia, la Pero, lucha por la democracia, y esa es pluralmente, y esa la construimos juntos. Lo que construimos juntos para avanzar en la democracia se está deshaciendo unilateralmente. Y si quieres te doy un dato así para iniciar la provocación. La gran reforma de la transición a la democracia, que no tuvimos otra más profunda, y eso es una de mis críticas que yo podría tener a los gobiernos de la alternancia. No hubo ninguna reforma más profunda que esa, a pesar de que ya había alternancia, fue la de Cedillo, la de 1996. ¿Quién firmó esos acuerdos? Hoy que está tirando en contra de los órganos electorales y de los órganos autónomos, etcétera. ¿Quién firmó los acuerdos de la transición? Los firmó Andrés Manuel López Obrador. Es cierto que quien los negoció fue Porfirio Muñoz Ledo, porque venían desde, creo que se llamaba la Mesa de Barcelona, una cosa así. Él negoció los acuerdos de la transición, pero quien los firmó ya era presidente Andrés Manuel López Obrador y firmó los acuerdos de la transición, ¿no? Esos que hoy está deshaciendo, lo que firmó esa vez con la mano derecha, ahora lo quiere hacer otra vez con la mano derecha, en mi opinión, ¿no? Pero es parte de lo que tenemos, por eso es importante. Es decir, ¿por qué te voy a decir por qué no es contradictorio? Si yo soy promotor desde siempre, desde 2016, de las alianzas PAN-PRD, porque yo veía que había que enfrentar el riesgo de la regresión autoritaria, si estoy así, pues no hay, si yo peleé por esa unidad, por esa alianza, no hay contradicción que sea pues hoy candidato del partido con el que quería la alianza. De hecho, Julio, ya fui candidato del PAN en 2018, nada más que en esa ocasión, en el 2018, también lo fui del PRD y de Movimiento Ciudadano, pero es eso, ojalá te pueda convencer de los riesgos que está teniendo nuestra democracia, de hablas, la restauración. Tú lo padeciste, y déjame, te hago otra provocación. Estamos enfrentando al Trump tropical, el que se pelea con los medios, el que descalifica a la prensa libre, el que polariza, el que miente el que miente rutinariamente, el de la ideología fácil, ¿no? El de descalificar a todo aquel que discrepa como moralmente impresentable, ¿no? Hay un trompismo tropical aquí con el que nos estamos enfrentando, ese desprecio por la ciencia, por ejemplo, también, ese asunto que ninguno de los dos se quiso poner cubrebocas, y por eso tú que citabas a la prensa internacional, ponían la triada y decían Trump, Andrés Manuel y Bolsonaro como triada, ¿no? En frente a la pandemia y frente a algunas actitudes populistas, pero entiendo que en algunas cosas no podemos estar de acuerdo, Julio, pero sabes que mucha gente coincide conmigo dentro y fuera del país sobre esta caracterización del gobierno mexicano actual. hablas de Jorge Triana y ahora estás como abanderado del partido de la derecha de Acción Nacional. En el 2007, el Partido Acción Nacional, y creo que ahí estaba Jorge Triana, votaron en contra de la interrupción del embarazo. Hablas de Jorge Triana, y creo que él era asambleísta, se les decía asambleísta. ¿Qué liberal puede votar o estar en contra de la interrupción? Creo que Triana no votó en contra, porque él me ha dicho que está a favor, pero tiene razón. Yo participé de ese proceso. Y como participé de ese proceso, yo era una persona muy cercana, asesor a Víctor Hugo Círigo, que era el coordinador del grupo parlamentario del PRD, incluso era el. Ahí estamos teniendo un poquito de
problemas, se congeló la imagen. A ver si Estoy aquí, ¿todavía me ves? Sí, te veo. A ver, no se ¿Todavía escuchó. me ves? Decía que el PAN votó, y creo que es Triana, Jorge Triana era asambleísta. El PAN votó en contra de la interrupción del embarazo. Tú estás con ese partido ahora como diputado local. ¿Dónde te vas a posicionar si en caso de que Mira, la bancada quiera votar en contra o revertir esa iniciativa? no, olvídate, no voy a votar en contra de ninguno de mis principios. Y esos ya son conquistas. Esas ya fueron conquistas. Te dije que yo participé en ese proceso. Ojalá que muchas de las reformas que están yendo llevaran ese proceso que tuvo la de esa discusión. Todo mundo se pudo manifestar. La discusión fue muy abierta, muy participativa. Se llevó un proceso, yo creo que fue uno de los procesos más ejemplares del Parlamento mexicano ese. Y le tengo que dar el crédito a Víctor Hugo Círigo, alguien que le ayudó mucho, por cierto, es Alejandro Madrazo, que hizo campaña, Jorge Carpizo, que ya no está, hicieron campaña con esa y otras políticas que le cambiaron el rostro a la Ciudad de México y convirtieron a la Ciudad de México en un país, en una ciudad de libertades. Esas ya son conquistas, ¿no? Y Entonces, libertades a las cuales votó el sí, partido que claro, hoy representas en contra. claro, porque tenemos diferencias. Nada más que hoy tenemos unas coincidencias que son apremiantes y es la defensa de la democracia y las libertades, que no es cualquier cosa, ¿no? No es cualquier Hablas, cosa, porque mira, yo estoy defendiendo, y perdón que sea dramático, estoy defendiendo con muchos el legado del 68, ¿no? Incluso antes, el legado de los médicos, de los ferrocarrileros, la conquista que hicimos para democratizar el país del viejo régimen que era de la presidencia imperial y del partido casi único, ¿no? Esa no fue una dádiva del poder, fue conquista de la sociedad, de muchas luchas, ¿no? Y hoy el presidente está traicionando a la democracia, porque sin la democracia no hubiera llegado al poder. Otra vez regreso al libro de cómo mueren las democracias, ¿no? Se suben por los peldaños de la institucionalidad democrática y ya que está en el techo, avienta la escalera para que nadie más se pueda subir, ¿no? Qué bonito. Sin esos cambios institucionales, Andrés Manuel no sería presidente hoy. Y ya que está en la presidencia ya no le gusta, porque ya no quiere alternancias. Él quiere gobernar, y él o su grupo, o él y su grupo quieren gobernar por muchos años. Quiere que se acabaran las alternancias. Y lo estamos viendo, Julio. Yo no recuerdo un presidente tan tramposo en una elección. Mira, tú viviste el 2006, Julio. ¿Qué decía Vicente Fox? Decía Vicente Fox, no hay que cambiar de caballo a mitad del río. Y lo decía esporádicamente, lo decía un día sí, otro no, después sí, etcétera. El presidente, y claro que yo estaba en ese momento contra eso porque estaba interviniendo en las elecciones. Andrés Manuel le dijo, cállate chachalaca, no intervengas en las elecciones. Gracias a esa lucha que hizo Andrés Manuel, el tribunal le dio la razón en eso, por cierto, amonestó a Vicente Fox y dijo que había puesto en peligro la elección por intervenir en la elección. Se cambió la Constitución para que quedara explícito, ya no fuera interpretación, quedara explícito que ningún funcionario público puede hacer propaganda, ¿no? Y cada mañana tenemos un mitin electoral. Tenemos un antes, mitin cada mañana, es decir, corregido y aumentado. El que le dijo cállate chachalaca acá, yo no había visto esto. Están haciendo trampa de una manera exultante, Julio, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que hacer alguien que llegó gracias a las reformas democráticas, ¿no? déjame preguntarte, hablas de las libertades. Tú eres un promotor de la legalización de la marihuana y hoy vas por un partido que se opone abiertamente a la legalización. Su líder, Damián Cepeda, usó la táctica de que vamos a votar en contra de la legalización porque van a abrir tienditas de droga en cada esquina y se va a acabar el fin del mundo. El líder de los senadores, el señor Curi, también muy orgullosos de votar. Tu promotor ahora en ese partido. ¿Cómo reconcilias dos visiones Otra muy buena opuestas? pregunta. Tienes buena pregunta, nada más que hay que hacer algunas cosas. ¿Tú sabías que una de las iniciativas que yo ayudé a elaborar fue la que presentó Roberto Gil cuando era presidente del Senado? Y era una regulación completa, completa de la marihuana. Cuando yo te digo que hay liberales entre el panismo, es en serio, pero tienes razón, no niego lo otro.
Ellos como grupo parlamentario han estado en contra. Y bueno, ahí tenemos una diferencia. Ojalá podamos sacarla, porque además hay cosas que ya avanzó la Corte sobre el tema, ¿no? Pero te cuento algo que es lamentable, ¿no? Ya tiró la toalla Ricardo Monreal sobre la regulación de la marihuana. Ya tiró la toalla. Ya no pidió ni siquiera la tercera prórroga para poder aprobar la regulación. Ya está esperando que la Corte declare inconstitucional los artículos de la prohibición, porque sabes que se avanzó primero en la parte jurídica con los amparos. Bueno, la Corte dio un periodo para sacar la regulación. Y sabes que aprobó el Senado pues una regulación muy deficiente. Ni siquiera despenalizaron la posesión simple, ¿no? Pero era un avance, porque al menos había una regulación. Lo mandaron a diputados. En diputados todavía lo hicieron peor, ¿no? Pusieron al CONADIC a ser órgano regulador, imagínate. Además, imagínate que el gobierno podía entrar a tu casa a revisarte las plantas sin orden judicial, ¿no? Si tú te metías a ese padrón. Cosas absurdas. Pero bueno, con todos los errores, yo decía, voten a favor y luego lo mejoramos. Bueno, Ricardo Monreal acaba de anunciar esta semana que ya no va a pedir prórroga, ¿no? Que terminaba este viernes. ¿Para qué? Para que llegue a la Corte. Nada más que tenemos un peligro. Para que declaren inconstitucional los artículos, la declaratoria de inconstitucionalidad de estos artículos que donde está la prohibición, se necesitan 8 votos de la Corte. Con que 3 ministros no estén de acuerdo, ¿no? Son 8 o 11, perdón, necesitan 4. Con que 4 ministros no estén de acuerdo, se se detiene y ni siquiera tendremos declaratoria de inconstitucionalidad, ¿no? Y pues es una propuesta. Se tardaron mucho en el reglamento de marihuana medicinal, qué bueno que ya salió. También deficiente, pero ya que se arregle jurídicamente para que haya una producción nacional también de marihuana medicinal que es necesaria. Ojalá se avance. Y mira, a mí no me espanta que tengamos diferencias, Julio, ni contigo, pero ni imagínate, con compañeros del PAN. ¿Por qué? Porque podemos encontrar una forma de resolverlas democráticamente. Estos temas, gran parte de estos temas no los voy a debatir con ellos en el Congreso de la Ciudad de México, porque son conquistas o están parte. Pero en lo que estamos priorizando, y ese es el sentido de la alianza, es que estamos priorizando la democracia y las libertades que están peligrando. Ahorita o le ponemos una contención de las manos como país, ¿no? Esa es la urgencia, ponerle límites al pueblo. No están respetando ni la Constitución, Julio. ¿Oíste a Mier, el coordinador de Morena, decir que para ellos, antes que el derecho está la justicia, y por eso le alargan el periodo a Saldívar a sabiendas que es inconstitucional? Legisladores que hacen su tarea a sabiendas que están violando la Constitución. No son los primeros no son los primeros que violan la Constitución, pero sí son los primeros que se jactan de hacerlo, se burlan de hacerlo, ¿no? Y eso me parece preocupante. Y un presidente que ni siquiera respeta la Constitución. Hoy, no sé si viste a los gobernantes, los gobernadores de Morena, atacando al Tribunal Electoral. Oye, la Constitución dice que no pueden intervenir en las elecciones, ¿no? Y lo hacen campechanamente, ¿no? Eso tenemos que defender. Si no podemos confiar ni en la ley, lo que estamos viendo es un poder despótico incontrolado. Incluso te voy a decir, a los simpatizantes de Morena también les conviene que haya un contrapeso. De verdad, les conviene, porque si no, toda la responsabilidad cae en la única voluntad que decide todo, y este país le está yendo muy mal, Julio. Yo estoy recorriendo las calles. De verdad que le está yendo muy mal al país, sobre todo, le está yendo muy mal a la gente del país, pero muy mal, ¿eh? Dices que el actual gobierno no habla con la verdad, pero antes de ir a eso de que el gobierno no habla con la verdad, con todo y que la reforma propuesta para a reformar o legalizar la marihuana era super light, con todo eso, el Partido Conservador, el partido por el que hoy vas, la rechazó, a pesar de que era light. Imagínate qué tan conservadores son que una reforma light no la quieren. Eso es ser conservador. Pero vamos a la honestidad. Tú escribiste en un tweet y varios tweets donde decías que el presidente se había vacunado. Eso fue a finales
del año pasado decías, citabas una columna de un columnista, decías que se había vacunado López Obrador, lo asegurabas. ¿Ya se vacunó por segunda vez? Bajo esa lógica de que se vacunó en el 2019. Mira, y hace unos días volvimos a ver que se vacunó 2 veces. Sí. No, qué bueno que dices. La verdad es que pues, es la versión de Darío Celis. Pero ahí no hay una versión. Tú ahí dices, mientras en el mundo los mandatarios se vacunan en público para dar confianza a la gente, López Obrador lo hizo en secrecía. Eso no es una... no estás citando, tú estás diciendo que lo hizo en secrecía. En el tuit no está el texto de Darío Celis. Sí está. Exacto, efectivamente, estoy citando, si estoy poniendo el link o lo estoy haciendo referencia acá es porque le di crédito a Darío Celis. Es posible que Darío Celis haya tenido una información errónea y es posible que el presidente no se haya vacunado. Y yo creo que lo hubiera hecho bien que se vacunara públicamente, es lo que sea. ¿Por qué? Porque le tienes que dar confianza a la población. Pero se vacunó en el 2019. Que ¿te acuerdas que Obama, que Clinton, que Bush se vacunaban para dar confianza a la gente porque están los antivacunas, ¿no? Y eso era una forma de evitarlo, pero tiene razón. Yo tengo ya, en ese momento que escribí el tweet, yo le di crédito a lo que dijo Darío Celis. Hoy tengo muchas dudas de lo que escribió Darío Celis a ese respecto, al aspecto de la vacunación del preso. Es posible, ¿no? O sea, que hay duda de que se haya... ¿Todavía pones en duda de que se haya vacunado por segunda vez o que se vacunó la primera vez? Decir, mira, uno puede ser que sí se haya vacunado, no lo sé. Okay. Lo que sí te puedo decir es el cuento de Pedro y el Lobo. El presidente nos miente por reflejo. Hablando de mentir, déjame preguntarte rápidamente. No nos dijo, a ver, Julio, no nos dijo que él no había dado la orden de liberar a Ovidio, primero, no fue su primera versión, y dijo que él no sabía y que estaba en vuelo y que él nada, y ahora ya reconoce y dice, sí, fue la decisión que yo di, etcétera, etcétera. Y como esas, Julio, una y otra, ¿no? Es un montaje. El gobierno de López Obrador es un montaje, ¿no? Déjame preguntarte sobre... La rifa del avión, la rifa que no es rifa del avión, que no es avión. Entonces, puede ser que en esa yo me haya acelerado y le haya dado todo el crédito a Darío Celis y que efectivamente el presidente no se haya equivocado. Es cierto, vacunado es cierto, pero la murra no es arisca. La mentira y el presidente es un modus operandi. Su propaganda es falsaria en todo. Por ejemplo, déjame leer. El INAI reservó la información de Odebrecht. El que reservó la información de Odebrecht es su fiscal carnal. El fiscal carnal Gertz Manero es el que reservó la información, porque está el resolutivo del INAI diciendo, da a conocer. Se está cortando un poco la comunicación. Todo el expediente de Odebrecht y quien lo reservó fue el Trump. ¿Qué pasa ahí, Julio? Se está cortando un poco la comunicación. Llamando a Julio. Estoy hablando con Fernando Velasco Orán, candidato a diputado local por el Distrito 15 en la Ciudad de México, Julio, por el partido Acción Nacional. Déjame preguntarte, continuando con esto de la vacuna, escribías en tu cuenta de Twitter, todos somos iguales, pero habemos unos más iguales que otros. Así hablo pejetustra. ¿Qué es la pejetustra, Fernando? ¿Qué es la pejetustra? Julio. Sí, te escucho, adelante. Ya no te escucho, Julio. A ver, dame un segundito, déjame refrescar. Julio, ¿estás aquí? Es mi Ahí internet, está. Es el tuyo. Ya te escucho. Ya. Perdón, Julio. Ya no voy a nada más decirte que lo que te estaba diciendo es que
tienes razón, puede ser que en una o dos, pero Luis Estrada en Spin tiene contadas más de 40,000 afirmaciones no verdaderas o abiertamente falsas del presidente. Calderonista él, ¿no? Washington Post calculó cuántas, 23,000 de Donald Trump. Claro, Andrés Manuel habla mucho más que Trump, habla Pero todos los días en comedia, pero no, yo sí veo una manera del presidente, pero no quito la posibilidad de que yo en alguna ocasión haya estado mal en eso. O sea, hablando, la verdad es que ahora tengo más dudas que las que tenía cuando a raíz de la columna de Darío Celis escribí ese tweet. así, Hoy no lo hubiera escrito. así como tu fuente fue errónea, Darío Celis, citando a Luis Estrada, otrora calderonista, que se asoció con un ex asesor de comunicación social en el gobierno de Calderón. Creo que no es una fuente confiable, al igual que no es una fuente confiable Darío Celis, por sus pasados. El caso de Luis Estrada, cercanísimo al PAN, asociado con un panista que obtuvo contratos directos, asignación directas. Yo creo que no quiero que te arrepientas después de decir, me voy a desmarcar de Luis Estrada, No, al no, igual que no. Darío Celis. Pero bueno, tiene razón, Julio, nada más que la información tiene que ser constatable. O sea, tú no puedes, quizás sea mi deformación profesional como filósofo y en lógica, tú no puedes decir que una cosa es verdadera o falsa porque la dice, ¿no? Eso se llama, es una falacia ad hominem, ¿no? ¿Quién ha revisado a Luis Estrada? Lo único que tiene que hacer es corroborarlo. Tiene razón, pues habrá que ver. Supongo que cada mañanera sube una constatación y sube y dice esto es lo falso, esto es lo falso. Uno tiene que corroborar siempre la información, pues, ¿no? Como dicen, no hay un peer review que diga lo contrario. No se puede asegurar que lo que él presenta sea fidedigno. Y tomando en cuenta su pasado, creo que no es alguien confiable. Pero ya más allá de Luis Estrada, déjame preguntarte, ¿en el 2006 hubo fraude? Lo que faltó fue claridad. Y yo te voy a decir, yo tuve mi etapa muy obradorista que fue ese 2006. Y a partir del cierre de reforma, No te estoy no me escuchando. gustó, porque yo pensaba, ¿me escuchas? Sí, te escucho, adelante, adelante, sigue. Sí, yo lo que creo, no sé si conozcas la gran investigación de José Antonio Crespo sobre el 2006. Él demuestra en 2006 que las actas, tanto donde ganaba Andrés Manuel como la que ganaba Felipe Calderón, tenían inconsistencias. La gente tiene problemas al sumar y había errores. Y la conclusión que tenía, que sacó Crespo, José Antonio Crespo, es que se habían abierto todos los paquetes. Yo estoy de acuerdo. Creo que el IFE de esa época se equivocó al no abrir todos los paquetes. Y te recomiendo un documental, que ese lo vi, debí haber visto ese documental como en 2010, que se llama 0.56%. Es de unas personas que trabajaban con Mandoki, pero no les gustó el documental de Mandoki, creyeron que estaba muy sesgado. Hicieron el suyo y es interesantísimo, Julio. Ojalá lo pudieras ver, 0.56%, porque lo que te dice ahí es que efectivamente el resultado estaba tan apretado y que no sabían. Y es cierto que Ana Cristina Covarrubias, que era la encuestóloga de Andrés Manuel, había dado el triunfo a Felipe Calderón por un poquito margen. Yo lo que creo es que se debieron haber abierto todos los paquetes. Hoy eres más cercano a Calderón que a López Obrador, pero escribías que Calderón, ahí en un tuit con Federico Arriola, debería empezar por pedir perdón por el fraude del 2006. ¿Todavía piensas que debería pedir disculpas? No, la verdad es que si te fijas en el 2010, yo fui un crítico fuerte del sexenio Calderón, pero más que pedir disculpas por un fraude que no está demostrado, yo creo que, tengo una tesis, yo creo que ninguno de los dos sabe quién ganó, o sabía quién ganó, no tenía, y ninguno de los dos estaba dispuesto a levantarle la mano al otro. Te doy un dato que quizás no sepas, Julio. Andrés Manuel no pidió el recuento total de votos. Lo pedía en las calles, en las plazas,
pero no lo pidió legalmente. Y jurídicamente el tribunal no puede hacer lo que no se les pide, ¿no? Quien yo creo que debió haberlo hecho fue el IFE. El IFE debió haber dicho, con base en los principios generales de la democracia, en esas como transparencia, etcétera, debió haber dicho, se abren todos los paquetes y que se recuente todo, ¿no? El tribunal, hay alguien que me dijo que el tribunal también lo podía hacer y está bien. Pero lo que yo digo, pero no lo pidió. Lo que pidió Andrés Manuel fue la apertura de 80,000 casillas de 130,000, porque su apuesta fue la nulidad, no el recuento. Y yo creo que debió haber recuento. Y además, estoy molesto que no haya recuento, porque era una forma de aclarar las cosas. El hecho de que no haya habido de recuento y que ya se hayan echado a perder los papeles, pues dejó vivir el mito, porque el mito es un mito lo del fraude, no se puede demostrar. Lo que sí es que faltó certeza y había condiciones para abrir. Y te voy a dar otro dato, Julio. El fraude que sí está demostrado fue el de los representantes de casilla de la alianza, ¿cómo se llamaba en esa época? La alianza, la alianza de los partidos que apoyaron a Andrés Manuel, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo ahorita cómo se llama la alianza, porque no hubo representantes de casilla, se les cayó la estructura electoral, y ese fue porque las redes ciudadanas, Andrés nombró a un responsable de él, no quisieron hacer la estructura electoral con los partidos. Entonces le dábamos a una persona que ya falleció que era de todas las confianzas de Andrés Manuel, déjame ver si me acuerdo el nombre, le dábamos los nombres de gente para que fuera representante de casilla, y no los puso. Y entonces, formalmente, esta alianza, ¿cómo se llamaba, chico? Ahorita me acuerdo. Déjame preguntarte. Primero los pobres, o primero, no me acuerdo, pero esa alianza del 2006, nada más para decirte, registró al 99 punto y cacho de representantes de casilla. En realidad, la verdadera historia fue que se les cayó a la mitad y tuvieron las actas al 30%. Yo me tuve que ir a defender a Sonora, pero me tuve que ir a defender sin actas. ¿Y sabes lo que es ir perdón? Así se llamaba, por el bien de todos. Por el bien de todos, tengo aquí en mi apuntador estrella. Déjame preguntarte ya. Por el bien de todos, lo único que digo es, se cayó la estructura electoral y por eso no tenían las actas, Julio, no tenían las actas, y por eso también hubo mayor incertidumbre, porque la que ahora es aliada del presidente, que es Elbester Gordillo, que es buena operadora, a la que te doy otra historia, y además te voy a decir quiénes fueron los personajes. Déjame preguntarte. Y Guadalupe Acosta Naranjo, como presidente y secretario general del PRD, llegaron a un acuerdo con la maestra para que apoyara a Andrés Manuel. Y ya estaba listo el acuerdo. Y la maestra, ¿sabes cuál fue la diferencia? Que la maestra quería salir públicamente con Andrés Manuel. Y Andrés Manuel no quería salir públicamente con la maestra. Entonces la negó, y como la maestra no se sintió despechada de Andrés Manuel, se fue con Calderón y ella operó. Y los maestros se formaban al principio, los maestros que manejaba Elbester, se formaban al principio de la cola, para que cada funcionario que faltara en la casilla entrara. Y ahí, como se cayó la estructura de la coalición de Andrés Manuel, no tenían representantes de casilla, pues claro que existían dudas. Y yo por eso dije que, y ahí me sostengo, debió haberse recontado toda la elección de 2006. Ese tuit que me dices fue un tuit desafortunado, ya no lo sostendría. Ya no, que no pida perdón. Yo lo que digo, y hoy sostengo, es que nos quedamos con la duda por culpa de que no se abrieron los paquetes por negligencias burocráticas. Déjame hacerte dos preguntas ya más contemporáneas. Una de la audiencia y una sobre la alianza PRI-PAN-PRD, que tú dices la impulsas, PRI-PAN,
PRD, eres impulsor de esa alianza. Es verdad. ¿Y Eso es verdad. cómo tú explicas, reconcilias una alianza con el PRI cuando has llamado al PRI corrupto autoritario? Pregunto, aquí la pregunta, ¿el PRI ya no es corrupto y autoritario? ¿Ya cambió? ¿Y cuándo cambió? ¿Y qué políticos ya dieron ese viraje? Alito Moreno ya no es corrupto y autoritario, ya se renovó. No, la verdad es que, ¿qué te digo, Julio? A veces la política no es entre el bien y el mal tan claro. La política a veces hay que optar por el bien, por el mal menor. ¿Ya Y no el es mal corrupto menor, autoritario el el PRI? mal menor, es que hay una cosa, te voy a dar lo que he dicho en varias ocasiones. Morena es el PRI desinhibido. El PRI desinhibido, mira, por ejemplo, te lo puedo demostrar. Los primeros que rompieron la sobrerepresentación, el tope constitucional de sobrerepresentación no fue Morena, Pero déjame fue preguntarte sobre Alianza el PRI PRI. Verde. Déjame que insista, Fernando. ¿Ya es autoritario y corrupto el PRI, sí o no? ¿Es autoritario? Y yo te voy a decir, el régimen es sistémicamente corrupto. No, pero el Y PRI, el PRI en específico. sí, por supuesto que hay sectores del PRI que son corruptos, como hay Alito sectores de Moreno, otros partidos. Alito Moreno. Bueno, pues yo no puedo meter las manos al fuego con él, pero tampoco me consta algo, que yo no tengo pruebas contra ellos, pero además, hoy el enemigo principal es la restauración autoritaria. Y entonces el PRI hoy es aliado, y hay distintos PRIs. Hay gente del PRI que me da confianza, sí, hay gente del PRI que me da más confianza. Por ejemplo, Beatriz Paredes, me da más confianza Beatriz Paredes, ¿no? Por ejemplo, Beatriz Pajés, Beatriz Pajés me parece una mujer de primera, ¿no? una Y mujer de primera. Beatriz Pajés en el gobierno anterior recibió más de 50 millones. ¿Eso es una persona bueno, la confiable? jornada recibe más de 440 millones de pesos y a los moneros de la paella, perdón, los moneros Se está cortando. les dieron más de 8 millones de pesos, ¿no? Déjame Es que hay que preguntar. medir a todos con la misma vara, ¿no? Qué Porque bueno que ella, dices. evidentemente, la revista siempre, ¿no? Pero los moneros de la paella, ¿qué te digo? Hay que ir por el mal menor, no vamos a hacer la batalla de los santos contra los demonios, pero O sea que hoy el la PRI, con el democracia PRI, aunque sea corrupto y autoritario, bueno, mira, es que hay una cosa, con el PRI, con todo y como es el PRI, con él se acordaron avances de la transición, mediados, etcétera, pudieron ser más plenos, ellos siempre como que pensaban que querían regresar al viejo presidencialismo un poco, pero íbamos construyendo las cosas, ¿no? Y fueron construyéndose instituciones importantes para el país. Te doy un dato, nada más para que está. El artículo primero constitucional, que es una maravilla, es una envidia incluso de democracias consolidadas. Gracias a ese artículo primero, la Suprema Corte de Justicia ha sacado sus resoluciones más progresistas. ¿Y sabes cuándo se hizo? En 2011, y se sacó por consenso. ¿Quién fue el único que votó en contra? Y yo, a lo mejor fue porque una mano extraña le dijo, y se fue en contra. Ricardo Monreal, que se opuso se opuso Ricardo Monreal a las preferencias sexuales, a no discriminar por preferencias sexuales, con el argumento que eso le abría paso a la zoofilia. Imagínate, ¿no? Y ahí ¿cuál está, es el posicionamiento del PAN? No te estoy mintiendo. Y se avanzó en eso, para que veas que y se logró con los votos del PRI, del PRD, del PAN que se habían hecho. Lo que se construyó pluralmente se está deshaciendo unilateralmente. Entonces estamos defendiendo nuestra transición, todo con lo defectuosa que es, pero lo que hay que hacer es mejorarla. ¿Qué había que mejorar, por ejemplo? Que los vigilantes no fueran subordinados de los vigilados. Déjame darte un dato, Fernando, antes de que vayas con eso. Un dato rapidito. Y una pregunta sobre parejas del mismo sexo, que Acción Nacional, por el partido que hoy encabezas o que eres abanderado, está en contra. Eso es un hecho. Pero en el anterior gobierno, y comparando el 2018 con el 2020, hablando de publicidad oficial, se redujo el gasto en 8,000 millones de pesos, según cifras del 2020 preliminares.
8,000 millones de pesos menos. La jornada, mucho dinero todavía. Televisión Azteca y Televisa, mucho menor, pero son 8,000 millones de pesos. Eso no es un cambio. Sí, yo estoy en favor de que se elimine la publicidad oficial. El problema es la discrecionalidad. Ahí sigue pero son 8,000 millones de pesos, una reducción importante. Sí, pero sigue la discrecionalidad. Y ese es el tema. Yo estoy de acuerdo con la propuesta de Fundar. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, Julio. La que trabajó Fundar con la sociedad civil para una regulación de la propaganda gubernamental. Yo creo que era mucho más sensata. Aquí siguen premiando a los incondicionales y castigando a los críticos. Y eso sigue siendo, es cierto que es un dato incorrecto, pero sigue siendo discrecional. Es un dato incorrecto. El Reforma no es un medio afín. El Reforma aumentó en comparación con el 2018. La revista Proceso no es un medio afín al gobierno, aumentó su presupuesto. Aún con los 8,000 millones, el Reforma recibió más en comparación con el 2018. Sí, pero discrecional, absolutamente discrecional. Yo estoy porque se elimine. ¿Cuál fue el criterio para darle 440 millones? Ya lo sabíamos, Peña Nieto salvó la jornada de la quiebra. Salvó Peña Nieto la jornada de la quiebra. Eso lo saben cualquiera del medio, y si les tomas la confianza sabrán que fue por arriba y por abajo de la mesa, ¿no? Salvaron de la quiebra en ese momento. Por eso yo me burlaba y les decía pejepeñistas, ¿no? Ve las primeras planas con Peña Nieto celebrando en la jornada que estaba. Pero bueno, sigue la discrecionalidad. Este no puede ser el modelo que nos guste, Julio. Por supuesto. Qué bueno que no han quitado, pero el modelo tiene que quitarle el dato de la discrecionalidad, porque sigue habiendo una lógica de premio y castigo, ¿no? No quiere decir que sea radical, aunque, por ejemplo, a medios importantes creo que sí ya no les dan publicidad, lo han tenido que buscar pues de otras maneras, porque es muy difícil sostenerse sin publicidad oficial. Era la batalla de Scherer en los 70s, cuando López Portillo dijo, no pago para que me peguen, ¿no? Y luego la verdad es que la batalla que hizo Proceso hizo que fuera la única revista que podía ser autofinanciable, el único medio, pero era una cosa excepcional, y claro que se las vio negras en distintos momentos, y bueno, ahí está, y claro, yo creo que ahí está, qué bueno que no los... Coincido contigo, ¿no?, en que la jornada fue consentida por Peña Nieto, y coincido contigo en que la jornada es consentida en el actual gobierno, y al igual que fue consentida Beatriz Pajes, de que tú hablas muy bien, al igual que fue consentido Enrique Krause, parte de Va por México, y Héctor Aguilar Camín, también consentido del gobierno de Peña Nieto. Con esos personajes, con Krause consentido, con Camín consentido, con Beatriz Pajes. Sí, pero hay una diferencia, Julio. La verdad es que en la revista de Krause y en la revista Nexos se hicieron grandes críticas a Peña Nieto y a su gobierno. Tú puedes checar, ahí escribía, por ejemplo, Gerardo Esquivel, que hoy está en Banjico gracias gracias a la 4T, digamos, y otros. Las críticas se hacían. Ahora, encuéntrame una crítica en la jornada, además de los que tengan publicidad oficial, y otra cosa es que vendan su línea editorial por eso, ¿no? Porque quiere decir que te entregues el alma al otro y dejes de hacer periodismo, ¿no? Porque finalmente cumples una función social con la propaganda gubernamental. Una cosa no lleva a la otra. ¿A cuál debería ser nuestra conclusión, Julio? El periodismo se tiene que calificar por sus propios frutos. Cada reportaje, cada investigación, cada tiene que hablar por sí mismo. Y había muchos buenos reportajes en letras libres, culturales y también políticos, y en Nexos, que eran además muy críticos de los gobiernos en turno, ¿no? Pero más allá de que si era bueno, déjame preguntarte,
sin demeritar la labor de la revista, supongamos que es la mejor revista del mundo, con los mejores articulistas, historiadores, pero su tiraje no justificaba los millones de pesos. Es decir, Coca-Cola no se va a anunciar en una revista que tiene, seamos optimistas, 100,000 ejemplares. Esos pagos, esas compras masivas, era para subsidiarlos, para mantenerlos, pero tú dices, era justificable, y tú justificas los millones que se le dieron a Enrique Krause, a Aguilar Camín, a López Dóriga también. Bueno, es que lo que pasaba es que en Radio Fórmula les daban la posibilidad de que cada quien se hacía dueño del medio, de su tiempo, y entonces ellos se encargaban de comercializar ese tiempo. No era chayote. No, yo no, mira, yo no lo veo como chayote, no lo diría así, porque insisto, se ven cada uno tiene que hablar por su trabajo, ¿no? Es cierto que la discrecionalidad da pie a eso. ¿No había chayote en México? ¿No hay chayote? Mira, es que no, una cosa no necesariamente es la otra. ¿A qué lo llama chayote? Los del Chamuco sí son chayote, que me perdonen, pero sus programas son la propaganda de la 4T. Entonces yo te pago para que me hagas propaganda a mi gobierno, ¿no? De una manera tan clara y evidente, eso sí, ¿no? Pero yo sé que todo ¿Es el único medio chayotero, no, supongamos? No, por supuesto que no, pero eso es subjetivo. Lo que yo digo, de que sea subjetividades de si es chayote o no, porque si está su línea editorial comprometida o no. 50 millones. Podemos hacer este análisis que te digo acá. Pero fueron 50 millones en todo un sexenio. No, para López Dóriga fueron 50 millones por año, pero 50 millones para Pablo Iriart por un portal que yo creo que él ni conocía, sinceramente. El portal de Pablo Iriart no lo conocía. No conozco el portal de Pablo, pero quitemos la discrecionalidad. Ese es el punto. Eso no era chayote. No era chayote. Pues mira, la verdad es que no seguí en el sexenio pasado. Ok, déjame preguntarte sobre en el sexenio pasado, pero la audiencia. Si sus textos eran un elogio completo al régimen, pues sí, se tiene que decir que eso parece, ¿no? Pero el chiste es que para que las cosas dejen de parecer, sea un criterio objetivo, y me gusta la propuesta de Fundar, pero hay que verlo, o sea, cada medio, cada periodista, lo que tiene que hablar es su trabajo. Su trabajo es el que tiene que hablar. Está sostenido, tiene fuentes, es concreto, etcétera, ¿no? Porque ahí están las aportaciones de Pío, pues ahí están, y no hemos tenido una respuesta. Ahí están los contratos de Felipa, pues sí, ¿no? Ahí están. Ahí está el cuate del Insabi, el primo del Insabi vendiendo, que es una constructora que vende material de curación a precio diferenciado en Tabasco y en Chiapas. Todas esas cosas sí están sostenidas, ¿no? Y eso le hace una labor, eso es una labor social importantísima para la sociedad, porque presionan al gobierno, presionan al Estado para que salgan, para que nosotros sepamos lo que está sucediendo, ¿no? Porque déjame preguntarte sobre la audiencia, lo que te pregunta, y lo del chayote, no, yo te lo digo porque he seguido el tema desde el 2010 y no es suposición, no es una hipótesis. Te doy casos concretos: Pablo Iriart, Riva Palacio, Ricardo Alemán, Mario Beteta, Pepe Cárdenas, Mares, Adela Micha. Todos esos periodistas que te he nombrado tenían portales y el gobierno les pagaba a esos portales con tráficos muy, pero muy limitados, que ninguna empresa seria se anunciaría en esos portales porque no tenían tráfico. Eso es chayote, subsidiar, darles dinero. ¿De era manera legal? Sí, era un chayote facturado, pero injustificable. Coca-Cola nunca se anunciaría en esos portales. Pero déjame preguntarte de la audiencia. Dice Gerardo Fernández Saldaña, te pregunta: la izquierda se ha caracterizado por ser progresista y humanista. Se entiende bien que un conservador se ha atraído por esa ideología, por decirse de izquierda para posar. Te lo repito, la izquierda se ha caracterizado por ser progresista y humanista. Se entiende bien que un conservador se ha atraído
por eso a la ideología conservadora. ¿Cómo pasar de la izquierda al conservadurismo, a una ideología retrógrada, anacrónica, racista y antidemocrática? Es lo que dice Gerardo Fernández Saldaña de La Voz de Julio. ¿Cómo pasar de la izquierda, que es progresista, humanista, a una ideología retrógrada, anacrónica, racista? Mira, cuando dices conservador, te doy datos. Quien quiere que quien le ofreció a las iglesias evangélicas y lo dijo. No, la pregunta es para ti, ¿cómo tú? Yo lo que te voy a decir es el conservadurismo está en el gobierno, pero el peor, ¿no? El peor, incluso hasta el decimonónico, si me lo permites. ¿A qué me refiero? Oye, la cartilla moral, Julio, ¿no? El que se pone a citar pasajes bíblicos en las mañaneras es Andrés. El que les ofreció televisión a las iglesias evangélicas es él. No solo eso, Julio, quien metió a los evangélicos a repartir programas sociales en la Secretaría de Bienestar es él, ¿no? Pero, como yo digo, es un simulacro este gobierno gigato que nuestro presidente, y sin embargo, llama por conservadores a los otros, ¿no? La cartilla moral, Julio. Pero déjame preguntarte a ti directamente. ¿Cuál es el núcleo del conservadurismo? ¿Cuál es el núcleo? La ley. Eso es lo que pelean los conservadores. Queda la propuesta acá. Hacer una moral oficial. La moral oficial va en contra del laicismo, ¿no? Y eso es lo que hace Julio con las iglesias evangélicas, ¿no? Y yo no tengo nada contra las iglesias, ¿no? No en la labor pública, porque esa debe ser laica y como tal. Se está cortando, ¿no? Pero bueno, al pastor de la luz de años, a quien está acusado en California de pederasta, tremendo, ¿no? Pero quítate eso, es el pastor de una iglesia a quien le prestan Bellas Artes para ensalzarlo. ¿Quiénes son los conservadores, Julio? En ese sentido, ahí hay tremenda hipocresía, pero es cierto, yo no voy a muy liberal con ellos, es cierto. La batalla principal hoy es por la demo. Hemos conquistado libertades también con sectores conservadores. Los hemos avanzado. Ya te dije, el artículo primero. En la Ciudad de México, en la Ciudad de México, en donde participó PAN. En la Ciudad de México, porque hablabas de libertades, también el partido por el cual eres candidato se opuso, o no sé si tú dime si se sigue oponiendo a la legalización del matrimonio entre hombres y mujeres, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ganamos, Julio. Esa batalla ya la ganamos. No, pero tu partido, el partido por el cual te postula. Nada, ya no hay manera. Ya la Constitución, ya es jurisprudencia. Ya está en la Constitución. Es más, los estados que no legislan como los han llamado la atención. Ahora, para establecerlo en toda la República en una ley general, ¿no? Si quisiera. Esa es una votación simple, tiene mayoría simple. Morena puede aprobarlo. ¿Por qué Morena en Palacio Nacional? ¿No? Es conservador y mojigato. Por eso no se aprueba la legislación para la interrupción legal del embarazo en todo el país. Pero lo del a ponerse en una ley general o modificar el registro civil federal, aunque sea de manera simbólica, porque existen los registros, Código Civil Federal, se podría poner ahí,
se necesitaría mayoría simple. ¿Por qué no lo hace Morena cuando tiene la mayoría simple para eso? ¿No? ¿Por qué le echa la bolita a otros? Ellos tienen la mayoría para lograr esas libertades y no lo hacen. ¿Por qué? Déjame insistir. ¿No? Es el conservador que hoy... Déjame... Mira, esa ley no necesitas cambio constitucional. Es con mayoría simple, Julio. ¿Por qué no lo hacen? Te pregunto sobre esto porque ¿cuál es el posicionamiento del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México? ¿Sigue ellos con esa misma filosofía de estar en contra o ya evolucionó el Partido Acción Nacional y están ahora a favor? De los avances que ya se logró en la Ciudad de México. Ve su programa en la Ciudad de México. En ningún lado dicen echemos para atrás la ley de la interrupción legal del embarazo o echemos para atrás el divorcio express o echemos para atrás el testamento de vida. No hay un solo posicionamiento. Podemos llegar a acordar, liberales y conservadores, políticas públicas para reducir la incidencia de abortos. En eso estamos todos de acuerdo, porque ninguna mujer aborta por gusto. Y entre más opciones tenga la mujer, su decisión es más libre. ¿Qué es lo contrario a la libertad? La necesidad. Y muchas mujeres interrumpen su embarazo porque no tienen otra opción. Bueno, entonces démosles opciones. Primero, para prevenir embarazos no deseados, ¿no? Segundo, para que tengan opciones. Primero, que no las corran porque están de su trabajo. Que puedan seguir estudiando, que tengan guarderías, que tengan opciones para que puedan seguir estudiando, tener sus trabajos, etcétera. Que haya un... viene con todas las garantías para adopciones. Todas esas cosas. Y quien decida hacerlo a pesar de eso, bueno, que no arriesgue ni su vida ni su libertad. Me parece a mí de sentido común que podemos encontrar ese diálogo, pero políticas públicas para reducir la incidencia de abortos, en eso podemos estar todos de acuerdo. Y yo voy a tratar de convencer de que ninguna mujer que llega a ese grado, por supuesto, merece estar en la cárcel, ninguna. Eso, por cierto, lo dijo Ricardo Anaya, con todas sus letras, que ninguna mujer que interrumpa su embarazo vaya a la cárcel. Lo dijo Ricardo Anaya. ¿Tú lo has escuchado de Andrés Manuel? ¿Has escuchado siquiera decir que no deben ir a la cárcel? Yo no, ¿eh? Si alguien me lo saca ahorita, le aplaudo y le digo, eso es una discriminación social. ¿Por qué es una discriminación social, Julio? Porque las mujeres con recursos tienen muchas opciones. Se pueden ir al extranjero. Ahí hay coincidencia total contigo, Fernando. Pueden ir a una clínica clandestina. ¿Quiénes son las que se juegan la vida y su salud reproductiva? Las pobres. Esas son las que... a convencer en eso, pero soy tolerante. Y eso es muy importante. Soy tolerante con quien piensa distinto y puedo procesar las cosas. Pero todas estas cosas ya las acordamos en la Ciudad de México. Ya son acuerdos, ya no son materia de discusión en el Congreso de la Ciudad de México. Déjame ya finalmente, Fernando, gracias estoy hablando con Fernando Belauzarán, candidato a diputado por el PAN, candidato local, Distrito 15, Iztacalco. Gracias, Fernando. Déjame preguntarte antes de que te vayas, y no me lo voy a perdonar, preguntarte, uno, sobre la alianza. Los promotores son Claudio X González, Gustavo de Hoyos y Santiago Krill. Quieren que regrese, no sé si el PRI o el PAN o los dos, no sé cuál sea el objetivo, pero ¿cómo tú justificas, por ejemplo, a Claudio X González ahí pidiendo un cambio cuando él, y no es ser irrespetuoso al decir que él es un oligarca, su fortuna se la debe a las políticas del neoliberalismo? ¿Cómo alguien en México, alguien pobre, va a poner atención a Claudio X González? Decir, sí, voy a votar por usted, señor, o por su alianza que usted promueve contra Santiago Krill, Gustavo,
Usted que se hizo millonario, su padre se hizo millonario con Carlos Salinas de Gortari. ¿No es una tomada de pelo esto? Ya, yo tengo mucho respeto por Claudio X González. Lo he podido tratar. Y te voy a decir que tengo muy buena opinión de él por varias cosas. Creo Pero que es un oligarca. la cercanía de su padre con Carlos Salinas, ¿no? Pero yo no le voy, pero es muy injusto que tú le traslades a los hijos las penas, los puntos de los padres. Entonces, no Bueno, su estamos hablando, fortuna no es de su estamos padre. hablando, sí puede ser que diga, pero No es. No puede ser, es. y esa es otra discusión que habría que ver, ¿no? El padre efectivamente jugó del lado de Carlos Salinas, es claro, y tenía una fobia por la izquierda, que yo le escuché en algunos momentos. La Pero fortuna de él se debe a eso, ¿no? De Claudio X González tengo la mejor. Bueno, no sé, la verdad es que desde que yo soy niño, Kleenex es un, ya no decíamos, pásame un pañuelo, pásame un Kleenex. O sea, la verdad es que la empresa es exitosa, ¿no? La verdad, Kimberly Clark es exitosa desde que yo me acuerdo, ¿no? Desde que, y ya no me, ya no me cueso, no me coso al primer hervor, creo que es cueso o coso, bueno, como sea, ¿no? Pero su riqueza No me incrementó cueso al durante primer el salinato. hervor, pero déjame te decir, yo voy a hablar por el hijo, que es al que he tratado, al papá nunca lo vi, nunca he hablado, nada más digo que, lo único que digo es que Kleenex y lo que significa eso ha estado presente desde que yo me acuerdo. Es una empresa exitosa acá. Y sí, por supuesto que todos recordamos cuando el grupo de hombres del Consorcio Mexicano de Negocios tenía una vinculación fuerte con Salinas y veía como un peligro a la izquierda, que era el PRD y Cuauhtémoc Cárdenas. Por supuesto que lo tengo presente. Bonanza Pero en esos no lo años traté. Yo para no él. lo traté y no puedo decir que su fortuna sea mala vida. Tampoco tengo elementos para eso. Solo sé, yo nada más te digo, Kleenex yo me acuerdo desde que era niño. Y ahora, sobre su hijo, ¿por qué tengo buena opinión de su hijo? Primero, porque en su lucha por mejorar la calidad educativa, ¿no? ¿Y por qué? Porque la gran lucha de la izquierda con la que yo me formé, es que la educación pública es el instrumento de movilidad social por excelencia. A quien más le jode una educación pública de mala calidad es a los pobres. Lo que nos buscamos una sociedad en que independientemente de la cuna que tengas, puedas llegar hasta donde puedas. Y para eso la educación de calidad es fundamental. Y entonces yo lo conocí a Claudio X González, cuando lo conocí, andaba en el rollo de la educación con calidad. Ya no nos va a dar tiempo, pero como ha sido, la verdad es que he disfrutado mucho la plática, estaría puesto para reincidir. Perfecto. Pero si me dices la reforma educativa fue muy buena a nivel constitucional, muy mediocre a nivel secundario y pésimo en su ejecución, porque se pusieron el énfasis en lo punitivo y no en los incentivos positivos para ayudar a la formación. Por eso, ahorita toda la educación de calidad se tiró al cesto de la basura y eso es contra los más pobres. Ya Eso, finalmente, Fernando. no, pero el otro punto que es clave, Mexicanos contra la corrupción, es una maravilla ese punto. Lo que hemos descubierto por Mexicanos contra la corrupción es genial. Te doy dos datos que son claves. Hoy este gobierno es el que más contratos sin licitar ha entregado siempre, tanto en número. Se supone por ley que ¿Cuánto el contrato creció? sin licitar es la excepción. En este gobierno es mira, más de 80%. Con Peña estuvo como en 74%, pero hay un dato que hoy 6% creció. es espeluznante. Porque aunque había más contratos sin licitar que con licitación, en montos era más lo que se licitaba, en monto, en dinero que se daba en el. Ahora eso se cambió. Por primera vez se dan contratos, el monto de los contratos sin licitación es más, ¿no? Y lo que hemos
encueró al gobierno de Peña Nieto contra la corrupción. Lo que sabemos de eso y de Odebrecht y de otras cosas. Y ahora no, quien se benefició de esas investigaciones de mexicanos contra la corrupción. Pero bueno, yo tengo muy buena opinión de Claudio, que es el sesgo ideológico de su papá, claro, tiene un problema, es homónimo, ¿no? Se llama igual que su papá, ¿no? Pero hay que hacer la distinción, y yo tengo buena opinión de Claudio. De Gustavo de Hoyos creo que dio una batalla muy digna en la Coparmex. Hablando de licitaciones directas, citas a... Yo estoy viendo de cómo le pegó a los comercios, puta, la cantidad de comercios que cerraron, y en donde yo me paro, terrible problema del desempleo que está, y seguramente ya viste los datos que son oficiales, está durísimo, creció la desigualdad con Andrés Manuel, creció la desigualdad, con los datos, con los mismos datos oficiales puedes ver cómo creció la desigualdad. Aquí lo tengo, la brecha. ¿Solamente en México o en el mundo? Mira, la brecha de desigualdad salarial en el país se incrementó en más de 10% entre 2019 y 2020, alcanzando niveles no vistos hace 30 años. Es el cálculo a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Y en la Ciudad de México se incrementó la mitad, solamente 5%. Lo que tú dices está bien, hay que ver si la desigualdad también se aumentó en el mundo. No, sí aumentó. Ese dato. Pero en México, cuando tienes el discurso, bueno, primero los pobres, pero para inundarlos, Julio, pero para inundarlos. Déjame así preguntarte, Fernando. Porque te dicen, te tengo una buena noticia y una mala. La buena noticia es que los medicamentos son gratuitos. La mala noticia es que no hay medicamentos. Y eso es una tragedia en un montón de lugares. Ojalá me acompañes a un recorrido y yo te voy a ver puerta por puerta lo que escucho de vecinos y gente. La situación está grave. Algo que te llega a ti, que has de saber, es cómo ha aumentado el flujo de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos. Y eso tiene... Ya, me estoy dando cuenta que ya se me está haciendo un poco tarde. Sí, déjame rapidito preguntarte antes de que te vayas. Gracias por tu tiempo. Veo que estás usando la camisa o camiseta del PAN, ahí veo el logo del PAN. Sí. Tú fuiste muy cercano a López Obrador, ¿votaste por él 3 veces? Sí, en 2000, 2006 y 2012. El 2012, muy cercano en el sentido de que estabas apoyando la transformación, eras parte de ese movimiento. En 2012 de una manera mucho más crítica. En 2012 yo había sido muy crítico. Anécdota rapidísimo. Carlos Navarrete, yo entregaba mis artículos, empecé a escribir artículos semanales desde 2004 y siempre le mandaba artículos a todos del gobierno acá y en correo electrónico. Y le dice a Carlos Navarrete, Andrés Manuel, dile al güerito que sus artículos me sulfatan los huevos. Y se lo aventó al piso. ¿No? Eso me lo contó Navarrete, Carlos Navarrete. Me lo dijo Navarrete, yo creo que me lo dijo para que le bajara. Y la verdad es que mis críticas eran bastante medidas, porque todavía el gran dirigente Andrés Manuel, yo como venía del CEU, del movimiento estudiantil, pues que me manden decir que le baje, pues reaccioné como lo hace cualquier... además yo venía todavía muy... ¿Cuándo fue eso? Eso me lo debió haber dicho Carlos Navarrete en 2007. Votaste 2000, 2006 y volviste a votar el 2012. Y en 2012 ya era muy crítico de Andrés. Pero votaste por él. Sí, porque recuerda que ya había habido en 2008 una gran batalla por la dirección del PRD entre Encinas y... Pero también llamaste a votar por él al final del día. Sí, sí, porque era mi candidato. Yo hubiera preferido a Marcelo Ebrard en 2012 de candidato. Era mi candidato. 3 veces votaste por él. Sí, pero ¿qué me convenció en 2012? Y dije, está bien, y además era mi candidato, que Andrés Manuel llamó a la República Morosa. Y yo tomé que su propuesta de República Morosa era una rectificación de su lógica de polarización, confrontación y odio que había tomado a partir del plantón de Reforma. Entonces, cuando yo vi República Morosa, yo veía, esto es una rectificación. Y te acuerdas que empezó a decir que iba a perdonar a Calderón y que iba a perdonar a Salinas y que iba a perdonar a todo. Dije, bueno, viene una lógica de conciliación, me parece que es lo correcto.
Y mira, ¿no? Hoy tenemos un presidente que todos los días nos recuerda que no es presidente de todos los mexicanos, que solo es presidente de su facción. Déjame preguntarte, porque votaste por tres veces, estuviste cercano, impulsabas al López Obradorismo desde tu trinchera. Si hubieses continuado apoyando al actual gobierno o a López Obrador, si te hubieras mantenido en las filas del PRD o luego a Morena, si hubieras continuado, avanzado con Morena, probablemente tú estarías jugando un papel importante en la 4T, probablemente tú estarías dentro del gobierno de la 4T si hubieras continuado con ese apoyo, 3 veces lo apoyaste. ¿Tú te imaginas en qué área tú estarías trabajando si hubieras continuado apoyando a López Obrador? ¿Dónde te verías tú? Bueno, yo soy un crítico del poder, por eso me gusta tanto el legislativo. Solo una vez fui diputado, pero lo disfruté como no tienes idea, ¿no? Porque me gusta me gusta la crítica, es mi formación, ¿no? Yo Pero hacía, ¿dónde te verías si hubieras continuado? claro, en el Congreso es donde me siento más a gusto, pero ¿por qué eso me parece que es utópico? No hubiera podido ser. Por una razón, Julio, por el ADN. Yo tengo un problema, quizás te voy a esto es casi una confesión, yo tengo un problema con la autoridad desde niño, ¿no? A mí el autoritarismo me saca ámpulas. Por eso me fui a la izquierda. Yo estudié con los hermanos maristas 12 años, ¿no? Y acabé en la izquierda y acabé en el movimiento estudiantil porque choco con el autoritarismo, ¿no? Y entonces, ¿por qué me llamo hereje? ¿Por qué me asumí hereje? Porque cuando empezó esta discusión, por ahí sí 2007, 2008, quien no coincidía con Andrés Manuel López Obrador era linchado. Entonces venían los inquisidores y te linchaban moralmente porque entonces eras traidor a la patria si no estabas de acuerdo con Andrés Manuel. Entonces dije, bueno, ya que está la Inquisición, pues está bien, yo soy hereje. Hereje viene de latín y que significa elegir donde no se puede elegir. Pues yo decía, está bien, soy hereje, porque yo tengo, perdón, soy muy universitario, y la frase de Barrosierra, la que le dijo a Gastón García Cantú, no nos quieren porque discrepamos, viva la discrepancia. Hoy ese grito de Barrosierra es un grito de batalla contra la 4T. No nos quieren porque discrepamos, viva la discrepancia. Lo que persigue este régimen es al que discrepa, Julio. ¿No? Oye, de veras que estuvo muy sabrosa la plática. Y si quieres otra vez, Rapidito te pregunto, 2 minutos, dame 2 minutos más. Tú eres amigo de Miguel Alonso Lamendi, acudiste a su boda. es cierto. Él está ligado a Latinos. Patricia Lamendi, madre de Miguel Alonso, es la fiadora, firmó el contrato de arrendamiento. ¿Cuándo fue la última vez que te comunicaste con Miguel Alonso Olamendi? Mira, entonces en algunos momentos que venía Silvano a México, a veces venía Miguel y estuve en su boda. Yo realmente la amistad la tengo con Miguel Alonso Raya, con su papá, pero si efectivamente Miguel dijo, y esa es la información que tengo, si tiene algo que ver con Latinus, pues yo le aplaudo. Latinus es un gran proyecto editorial, está haciendo lo que tiene que hacer un medio de comunicación, que es observar al poder, revisar al poder, fiscalizar al poder, y Latinus lo está haciendo muy bien. Entonces, no lo he visto desde hace tiempo, te digo personalmente. Comunicación, ¿cuándo fue la última vez que te comunicaste con él? Le aplaudo. No tengo esa comunicación directa, al que veo es a su papá. A él lo llegué a ver, estuve en su boda, y lo vi un par de veces con Silvano cuando trabajaba con él, y me enteré con todo esto cuando lo ubicaron, y yo lo único, como no tengo comunicación, no está en mi WhatsApp acá, solo mandé felicitarlo con su papá, dije, si tiene algo que ver con Latinus, felicidades, ¿no? Pero hay algo que tú no has visto, Julio. Hay un reportaje de Latinus que le pegan a Silvano fuerte con lo de Cházaro, ¿no? Y pues esa exhibición del ranchito y los puros y todo acá acá, ¿no? También fue muy sólida, y yo ahí yo no veo de veras la mano ¿Cómo dicen por ahí? ¿Una golondrina no hace primavera? Puede ser, pero yo ahí no tengo, digo, de que obviamente lo que no se valdría es que hubiera recursos públicos. Todo medio está bien que tenga inversionistas. Lo que no se valdría es que hubiera dinero público, y no lo creo.
El Lo actual que secretario yo puedo decir de Silvano es que Aureoles eh, es parte de Latinos. Ahí está mira, el acta constitutiva. lo que yo puedo ver es que su labor periodística es impecable. No, la Sin verdad es que importar de dónde viene el dinero de los madrazos, de los bueno, Olamendi, de Michoacán. si lo único es que una cosa no te lleva necesariamente a la otra, tú necesitarías comprobar que efectivamente el recurso viene de ahí y eso yo no lo he visto, De ¿no? comprobarse, perderían credibilidad. Claro, pagarían un costo por eso, pues es obvio, pero el trabajo periodístico en sí es muy bueno. Y eso lo tienes que usar. O sea, yo no he visto que le refuten a Latinus una sola investigación. Y los diálogos entre Broso y Loret son filosos, son analíticos, son imaginativos, creativos. La verdad es que es un gran ejercicio periodístico, Julio. Esa es mi opinión, sinceramente, fuera de vergüenzas, ¿no? Gracias. Gracias, Fernando. Patrocinado por los madrazos. Imagínate, Broso y Loret patrocinados. Pero igual, una cosa es el hijo y otra cosa es el papá. O que, o sea, si te fijas, hay que hacer la diferencia, no necesariamente los, eh, no hablo de mi familia, pero te voy a decir que a veces los hijos no hacen lo que quieren los papás. ¿Qué te digo? Coincido contigo, pero ahí el problema con madrazos es que se le zafó, que dice que no estaba metido en Latinos directamente, ya después quiso corregir, dice, no estoy metido, pero ahí en la entrevista con Ciro dijo, no estoy metido directamente. ¿Cuál es lo opuesto directamente? Indirectamente. Y no sé de dónde haya sacado la fortuna los madrazos Junior. Lo que sea, pero de que hacen buen periodismo, hacen buen periodismo. Y pues sigan investigando, no sale, no hay problema, ¿no? Entre más sepamos, está bien. Todo lo que sea con sustento, está bien que lo sepamos, pero su labor periodística me parece excepcional. Esa es mi opinión, Julio. Gracias, Fernando. Gracias, oye, qué buena plática, te agradezco mucho. Gracias, Gerardo. Fernando Belauzarán, candidato de Partido Acción Nacional, diputado local, Distrito 15,